Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos del sexto de primaria? Nos volvemos a encontrar una vez más mediante este medio virtual para poder continuar con tus aprendizajes. Recuerda que yo soy el profesor Frank Carlos y tenemos a mi cargo el curso de historia. ¿Sí, chicos? Nosotros la semana pasada habíamos estado trabajando el curso de historia del Perú y en esta ocasión nosotros vamos a trabajar ahora un tema de historia universal. ¿Sí? Si tenías tu cuaderno de historia universal, no te olvides de escribir este tema en tu cuaderno. ¿Sí? Todo lo que sea para escribir, todo lo que sea escritura, lo pasas a tu cuaderno. No te vayas a olvidar. Los dibujos, no hay problema, no es obligatorio que lo copies, pero sí lo que está escrito, eso sí lo vas a copiar a tu cuaderno, ¿sí? Espero que tú me estés poniendo atención a todo lo que se estoy indicando, ya que tú eres un joven pues de sexto de primaria y estás próximo también a entrar a la secundaria. Bien, muchachos, el motivo de grabar una clase más es a pedido de los padres de familia, ya que se ha visto algunos inconvenientes con las clases en vivo, pero de todas maneras, lo que se va a hacer ahora es enviarte de manera anticipada la clase para que tú ya vayas copiando al cuaderno. Cosa que cuando nosotros nos encontremos en las clases en vivo vamos a poder repasar un poco, vamos a poder de repente preguntar algo que no te haya quedado claro, me puedes preguntar y a la vez también vamos a realizar algunas actividades. Recuerda que todo es evaluación y en la clase en vivo también te voy a evaluar. Van a haber actividades, preguntas que tú vas a tener que resolver al momento, yo te voy a preguntar. Eh, a la vez también vas a participar y de esa manera pues yo te voy a evaluar. Y al final va a haber una tarea. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, vamos a poner atención a las clases. Yo en cualquier momento te digo ya, a ver, pregunta o práctica y tú tienes que resolver en el momento. Recuerda, por favor, encender tu cámara, más no vayas a manipular la zona de audio, ¿sí? Porque la zona de audio yo lo voy a manipular dentro de las clases en vivo. Ya, chicos, recuerdo una vez más, yo soy el profesor Frank Carlos y vamos a trabajar en lo que queda del año escolar, luchando pues ante esta situación en la cual yo espero que te encuentres bien de salud y a la vez también junto con tus papás siguiendo las indicaciones, ¿no? Las indicaciones de aseo, tú ya sabes cuáles son. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. Muy bien, chicos. El tema que nosotros vamos a trabajar en Historia Universal es el esclavismo. ¿Sí? Vamos a trabajar esa etapa de la historia que quizás no lo has trabajado antes, pero lo vas a trabajar conmigo. ¿Sí? Yo me voy a encargar de que tú puedas entender el tema a perfección y si de repente hay dudas, no hay problema, recuerda que me vas a poder preguntar. ¿Estamos bien, chicos? Ahora sí. Resulta, chicos, que cuando el hombre había terminado pues de aprender lo necesario en sus primeros miles de años, es más, en sus primeros millones de años sobre la Tierra, el hombre había aprendido pues a cultivar, a cosechar, a criar animales, a, criar su propio, a crear su propio alimento y a la vez también el hombre había aprendido a elaborar casas y además también a elaborar las primeras ciudades, a construir en todo caso. Resulta, chicos, que con el pasar de los años, de lo que el hombre había estado aprendiendo eh, constantemente, día a día, año tras año, va a llegar pues a formarse nuevas condiciones de vida entre los grupos humanos que habitaban en el mundo de aquella época. Cuando decimos aquella época, estamos hablando aproximadamente hace 5,000 o 6,000 años antes que nazca Cristo. Esto quiere decir que ya habían, chicos, grandes sociedades, habían grandes culturas que ya se desarrollaban miles de años antes de Cristo. Y esas sociedades que existían tenían ciertas características
en las cuales ya no importaba sobrevivir, sino lo que importaba era generar más riqueza. Y en esa época, de 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, lo que se deseaba era generar riqueza, pero aprovechando el trabajo de otros. En este caso, de los esclavos. Claro, los esclavos han existido, chicos, han existido. Y en gran cantidad, sobre todo en países, por ejemplo, de Europa, en países de África, en países de Asia, e incluso también el esclavismo o la esclavitud también existió en países o en antiguos territorios como el nuestro. ¿Recuerdas que nosotros hemos estado hablando del formativo peruano? Claro, de la aparición de las primeras grandes culturas. En esa época también habían ciertos esclavos en nuestro antiguo territorio peruano. Claro, chicos, así es. Y estos esclavos son vistos mayormente como herramientas de trabajo. Es que esos son herramientas de trabajo. Muchas veces los esclavos, y ojo, no vayas a pensar tú que los esclavos eran de piel de color negra solamente. Muchas personas piensan que el esclavo siempre ha sido así, ¿verdad? Con piel de color negra, y eso en realidad es falso. Porque en realidad, chicos, los primeros esclavos que existieron en los inicios de esta época histórica de la esclavitud, en realidad muchos esclavos eran con piel de color blanca, tenían ojos azules, incluso cabello rubio. O sea, el color de piel no tenía nada que ver con lo que eras o no esclavo. Más que todo lo que tenía que ver, chicos, era la condición económica. Si tú no tenías dinero, si no tenías recursos para trabajar, si no tenías un lugar donde vivir, si tenías deudas o no, si perdías en una guerra. Habían otras cosas que determinaban que una persona se convierte en esclava. Y a la vez, un esclavo era visto como una herramienta de trabajo. Claro, pues chicos. Y como herramienta de trabajo le pertenece a otra persona. Así es. Y si se me pierde o se malogra la herramienta de trabajo, no hay problema. Lo votamos al esclavo, ponemos a otro más. ¿No ves que son vistos como herramientas de trabajo? Claro, pues muchachos. Es por eso que en esta época llamada el esclavismo o la esclavitud o la historia antigua, chicos, se han desarrollado grandes culturas. Y esas culturas, clase a clase, las vamos a estudiar, como Mesopotamia, Egipto, India, China, Persia, Fenicia y otras más, Grecia y Roma sobre todo. Esas sociedades o culturas vamos a estudiarlo, chicos, en este año escolar. ¿Ya, muchachos? Así es. Ahora sí, comenzamos. Pones de título, por favor, en tu cuaderno de HU o Historia Universal, el esclavismo. Eso vas a colocar tú, el esclavismo. El esclavismo, entonces, chicos, ha sido la segunda forma de vida de las poblaciones o culturas de la antigüedad. Es por eso que yo te decía que esta época de la historia se ha desarrollado hace más o menos 5.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Ahí lo corriges en el título años. No te olvides de corregir, debería decir años. Hasta más o menos el año 476 después de Cristo, cuando terminó de desarrollarse y a la vez también llegó a su fin el Imperio Romano, que ya eso lo estudiaremos pues para fin de año muy probablemente. ¿Me dejo entender? Entonces, chicos, profesor, ¿pero por qué dice segunda forma de vida? Sí, pues porque la primera forma de vida consistía más que todo en sobrevivir. ¿Quién? El hombre. El hombre quería sobrevivir ante la naturaleza. El hombre trabajaba de manera colectiva, tratando de cazar, pescar, recolectar. El hombre ahí no se preocupaba por adueñarse de las cosas como ahora, en este tema. El hombre antes no se preocupaba en gobernar. El hombre antes no se preocupaba en tener esclavos. ¿Me dejo entender? Pero en esta segunda forma de vida, sí, eso va a importar, porque hay condiciones económicas. ¿Ya, chicos? No te olvides de escribir, por favor, todo lo que sea escritura, lo escribes.
El mapa no es necesario, el mapa me sirve a mí para que yo te pueda explicar y entiendas un poco mejor. ¿Ya, chicos? Si es que hay preguntas, si quieres tú lo anotas aparte y en la clase en vivo tú me vas a preguntar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te decía que a esta época también se le conocía? ¿Mm? ¿Cómo se le conocía a esta época? Claro, la historia antigua, así también se le llama. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo eran las poblaciones de esta época? ¿Habían diferencias sociales? Sí, pues, habían diferencias sociales. Es decir, habían ricos y habían pobres. Había gente que tenía, había gente que no tenía. Había gente que gobernaba, pero había gente que era gobernada. ¿Me dejo entender? Así como también habían esclavos y existían los dueños de los esclavos. ¿Quiénes eran, profesor? ¿Quiénes eran? ¿Ah? Los amos. Así se les llamaba, los amos. ¿Me dejo entender? Esos eran los dueños de los esclavos. Profesor, ¿y por qué una persona, y escucha bien esto, de repente yo te voy a preguntar, profesor, ¿y cómo una persona se convertía en esclavo? Ah, bueno, habían varias razones. Una de las razones era, por ejemplo, que quizás una población haya sido atacada por otra, ¿verdad? Y esta población fue derrotada y fue invadida, le quitaron sus territorios. Y la población vencida pasa a ser gobernada por la otra población que las invadió. ¿Me dejó entender? Esto quiere decir que cuando hay poblaciones que son derrotadas en guerras, ¿sí? Cuando hay poblaciones que son derrotadas en guerras, en esta época corren el riesgo de ¿qué? De pasar a ser esclavas. Claro, así es. Esa es una forma. Escucha bien, ¿ah? Y si no, vuelves a repetir el video o la explicación para que te quede claro. Y la otra forma es quizás, si una persona tiene deudas con otra, quizás se prestó herramientas, se prestó tierras o dinero, o tal vez dinero, claro, o alimentos, no tiene con qué pagar, entonces esta persona para pagar comienza a trabajar para otra. Es decir, comienza a trabajar para la persona a la quien debe. Y si no termina de pagar, tiene que seguir trabajando y así. ¿Te das cuenta? Y así se convierte en esclavo. Y tú sabes que un esclavo es visto como herramienta de trabajo. Así es considerado. Cuando una persona es esclava, si quiere, el amo le da de comer. Y si no, no. Deja que el esclavo se muere. Total, si se muere, conseguimos otro. Así es, muchachos. A la vez también, en esta época, comienzan los gobiernos. Es decir, comienzan a haber poblaciones en las cuales hay personas que van a gobernar. Y generalmente las personas que gobiernan es porque tienen más, es porque tienen riqueza. Por eso es. ¿Ya, muchachos? Ahí está. A la vez también hay la aparición de la propiedad privada. Cuando te digo propiedad privada, y escucha también esto, de repente yo te voy a preguntar. Cuando digo propiedad privada, es porque van a haber personas que se quieren adueñar de algo. Claro, quiere decir que hay cosas que las personas suelen adueñarse, cosas que significan riqueza. Por ejemplo, tierras, claro. Por ejemplo, herramientas de trabajo. Por ejemplo, esclavos, claro. O sea, esclavos, herramientas de trabajo, tierras, son objetos que otras personas quieren tenerlo, quieren adueñarse. Eso sería justamente la propiedad privada. Tu casa, por ejemplo, tu casa es de tus papás, tienen título de propiedad, nadie les puede quitar a tus papás. Entonces, tu casa sería tu propiedad privada, porque tus papás, ¿verdad? Se adueñaron de ese territorio por varios motivos. Compraron de repente el terreno o compraron la casa. ¿Me dejó entender? Esa es su propiedad privada. ¿Ya, chicos? ¿Me están entendiendo? Y si no, regresa el video, ¿ah? Por favor, ¿ah?
Y a la vez también en esta época hay guerras, pues por territorios y también por controlar el mar. Hay un mar muy importante en esta época, el mar Mediterráneo que sirve para el comercio. Imagínate. Claro, chicos. Ahora, profesor, ¿qué culturas han habido en esta época? ¿Qué culturas? Por ejemplo, la cultura de Mesopotamia. Así es. La cultura de Egipto. Hablando de Mesopotamia, por cierto, eso hoy día vamos a estudiar de paso, ¿sí? En un momento te explico por qué es importante Mesopotamia. La sociedad de Egipto o la población de Egipto, también los faraones, vamos a hablar de los faraones, claro, de las pirámides, eso vamos a hablar más adelante. India, la cultura china, la gran muralla, eso también vamos a hablar. La cultura fenicia, los más grandes comerciantes de la historia antigua, los fenicios. Los hebreos, aquellos quienes crearon la Biblia. Claro, de repente muchos tenemos la religión cristiana o católica, ya pues los creadores de la Biblia, ahí están, los hebreos. Los creadores de los 10 mandamientos, ahí están, los hebreos. La cultura griega, vamos a ver los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Los creadores de los Juegos Olímpicos, de las matemáticas, Pitágoras, ahí está en Grecia. Vamos a hablar también de Roma, también más adelante, el gran imperio romano, el Coliseo romano, eso vamos a hablar más adelante. ¿Ya, muchachos? Son algunas sociedades de las que vamos a estudiar este año y están ubicadas acá en este mapa. A ver, ahí está, mira, Mesopotamia, está Grecia, a ver, por acá te señalo. No te olvides de copiar a tu cuaderno, no te olvides la parte de texto, la parte de texto. El mapa no es necesario el mapa es para que yo te explique. Ahí está Grecia, mira, Roma, Egipto, China, India, y mira, también están la esclavitud en algunas sociedades, pero de los Andes, es decir, claro, en nuestro antiguo territorio, el formativo andino, formativo peruano, pues ahí está. Ahí también había algo de esclavitud, porque también había ahí propiedad privada. Ya, chicos, muy bien, espero que les haya quedado claro esta parte. Vamos a pasar a la siguiente. Ajá, Mesopotamia. Justo la sociedad que yo te quería explicar. A ver, voy a mover un poco mi cámara. A ver, por acá. Ahí está. Ya, chicos. Mesopotamia, entonces, fue una gran sociedad y es más, se dice, chicos, que según algunos historiadores, Mesopotamia viene a ser la primera gran civilización de la humanidad porque nos dejó muchísimos aportes. Así es, muchachos, nos dejó muchísimos aportes. Si a ti te dijeran, profesor, ¿por qué es importante la cultura mesopotámica? Si a ti te dijeran, mira, te pregunta un profesor, te pregunta y te dice, ¿sabes qué, alumno? ¿Por qué es importante Mesopotamia? Ah, ya tú le vas a contestar, ¿por qué? Porque ellos crearon, por ejemplo, la primera forma de escritura. Así es, muchachos. Ellos crearon la primera forma de escritura. Profesor, ¿cómo se llamaba? La escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme. ¿Y cómo era esta escritura? Bueno, agarraban tablillas, escucha bien, de repente yo te voy a preguntar. La escritura cuneiforme consistía en agarrar unas tablillas, tener unas tablillas de arcilla y con dos palitos, supongamos que por acá tengo un palito y acá tengo otro palito más, entonces sobre la arcilla, con un palito y con otro golpeábamos así. El palito se hundía en la tablilla de arcilla que está fresca, obviamente, con la intención de ¿qué? De dejar marca en la arcilla. O sea, si te das cuenta, al momento de golpear, esto sirve como una cuña, como una cuña. Entonces, es por eso que a la primera forma de escritura que existió en la historia de la humanidad se le puso la escritura cuneiforme. ¿De qué? De la palabra cuña. Claro, viene de la palabra cuña. Cuneiforme. ¿Quiénes lo crearon?
Los de Mesopotamia, los habitantes de la cultura Mesopotamia. ¿Qué más? Ellos crearon la rueda. Imagínate, ¿ah? Los creadores de la rueda o de las llantas, como dices tú. Ya, pues, los de la cultura Mesopotamia. Creadores de ladrillos, si no ahorita nuestra casa de qué estaría construida. ¿Te das cuenta? Creadores de ladrillo. ¿Qué más? Creadores de la circunferencia. ¿Tú sabías, por ejemplo, que la circunferencia cuánto mide? Claro, ahí como dice, ¿verdad? 360 grados. Ya, pues los primeros en medir, ya, los primeros en medir la circunferencia y dividirlo en 360 grados, los habitantes de Mesopotamia. Creadores del calendario, 365 días, también los habitantes de Mesopotamia. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, esa ley que dice la ley del talión? ¿Alguien ha escuchado esa ley, la ley del talión? Esa ley que te dice la frase ojo por ojo. Claro, ya estás completando tú también, claro, ya estoy viendo que estás completando. Ojo por ojo, diente por diente, así es. ¿Has escuchado esa frase? Sí, seguramente, claro. Esa frase, chicos, justamente se utilizaba, y mira, presta atención, se utilizaba ¿para qué? Para poder establecer un orden en la sociedad de Mesopotamia, para establecer justicia en la sociedad de Mesopotamia, también. Entonces, si te das cuenta, la cultura de Mesopotamia viene a ser sumamente importante por todos los aportes que nos ha dejado. Fíjate nomás qué cosas han creado, mira todo lo que han creado. Por eso es importante Mesopotamia. Por eso es que se estudia, no es porque el profesor Frank quiere enseñar eso nomás, no, sino que es sumamente importante. Por eso se enseña. Por ejemplo, tú has escuchado de los signos Aries, Tauro, Leo, Piscis, Géminis, Cáncer, Capricornio. Claro, ya pues los creadores de los signos zodiacales, también los habitantes de Mesopotamia. Imagínate todo lo que han creado. Te digo, por eso es fenomenal lo que ellos hicieron. Por eso es que siempre debes tomar en cuenta esta sociedad. ¿Ya, chicos? A esta sociedad de Mesopotamia también lo conocen como la cultura caldeo-asirio, también lo conocen así, como la cultura o sociedad caldeo-asirio. ¿Ya, chicos? A ver. Y mira, esta cultura, mira cómo se desarrolló desde los 5.900 años antes de Cristo hasta los 600 años antes de Cristo. Ojo, este es el tiempo donde se ha desarrollado esta sociedad. Estamos hablando de la época antigua, historia antigua o también esclavitud. Pero debo decirte que son aproximaciones. No vayas a pensar tú que es exactito. Son aproximaciones, más o menos viendo lo que dicen los científicos. ¿Ya, chicos? Ahora, recuerda una vez más que esta fue la primera gran civilización. El nombre de Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. ¿Sabías eso? Eso significa la palabra Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Y resulta, chicos, que en esta zona, y te voy a señalar por acá, mira, resulta que en esta zona, ves por acá el Golfo Pérsico, este viene a ser un mar, el Golfo Pérsico, y resulta que del Golfo Pérsico, estoy por acá, mira, estoy por acá, del Golfo Pérsico salen dos ríos muy importantes. Mira, está este río llamado Éufrates, ahí está, este río llamado Éufrates, y también está este río que se llama Tigris. Profesor, ¿cómo? Tigris. O sea, a partir de este río Tigris y del río Éufrates, ya justo en medio de esos ríos, ahí comenzó a originarse la cultura de Mesopotamia. Ahí. Ahí comenzó a formarse las primeras ciudades de Mesopotamia. Profesor, ¿ciudades? Sí, pues porque Mesopotamia era un conjunto de ciudades. Habían ciudades como por ejemplo Sumer o Sumerios, estaba el pueblo Akkad, el pueblo Babilonia o ciudad Babilonia, estaba la ciudad Asirio o la ciudad Asur, estaba la ciudad de Ninive, perdón, claro, Ninive, estaba la ciudad de Lagash, estaba la ciudad de Uruk y varias ciudades más.
¿Me dejo entender? Por eso que Mesopotamia es un conjunto de ciudades. Y lo curioso es que muchas, digamos que algunas de sus ciudades comenzaron a tener mayor desarrollo que otras en ciertos periodos de su historia de Mesopotamia. Claro, algunas de sus ciudades comenzaron a tener mayor desarrollo y es más, a querer dominar el resto de ciudades. ¿Me dejo entender, chicos? Ahí está. Actualmente, el país donde se desarrolló antes la cultura mesopotamia, actualmente es el país de Irak. Claro, actualmente es el país de Irak. O sea, el lugar donde antes fue Mesopotamia, ahora es Irak. ¿Ya, chicos? ¿Qué significaba Mesopotamia? ¿Ah? Ya te olvidaste. ¿Qué significaba? Tierra entre dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? Tigris y Éufrates. Siempre recuerda que desde ahora en adelante, recuerda que las más grandes culturas, las culturas más importantes, siempre se han desarrollado, chicos, siempre se han desarrollado cerca a un río o bien cerca al mar. Siempre ha sido así. ¿Y por qué? Ya, ¿por qué? De esa manera se aseguran, ¿qué cosa? El agua, pues claro, el agua para poder realizar sus actividades. Por eso que muchas culturas siempre se han desarrollado cerca al mar o cerca a los ríos. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien, chicos. A ver, continuamos entonces. A ver, por acá. Seguimos por acá. Muy bien, chicos. A ver, continuamos entonces. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a mencionar, chicos, y con esta parte ya voy a terminar yo la clase. Recuerda que debes copiar todo lo que está escrito a tu cuaderno. Ya cuando comencemos la clase en vivo, yo te voy a preguntar, vamos a repasar, vamos a reforzar y vamos a hacer actividades. ¿Ya? Mira, tenemos por acá, tenemos por acá, ¿qué cosa? Claro, tenemos la evolución histórica de Mesopotamia. Ya, chicos, tenemos la evolución histórica de Mesopotamia. A ver, un momentito antes de continuar. Sí, está bien, chicos, está bien. Muy bien, entonces, tenemos ahora la evolución histórica de Mesopotamia. Nosotros habíamos visto cuál era su importancia, ¿verdad? Habíamos visto cuál era la importancia de Mesopotamia. Ahora vamos a ver cómo es que ha sido la historia de esta gran cultura. Recuerda que yo te había dicho que Mesopotamia estaba formada por varias ciudades, ¿verdad? Y algunas de estas ciudades en algún momento de su historia llegaron a desarrollarse mucho más que el resto. Eso vamos a ver ahora. Por si acaso, en tu cuaderno pones ahí de subtítulo Evolución histórica de Mesopotamia, por si acaso. No te olvides de estar junto con tu cuaderno a la hora de la clase. Ya para eso tú ya debiste haberlo pasado todo a tu cuaderno. Entonces, evolución histórica de Mesopotamia. Primer periodo, ojo, ha habido 4 periodos. ¿Sí? Ha habido 4 periodos. Vas a poner mucha atención, ¿ya? Mira, pon atención. El primer periodo se llama periodo sumerio-acadio. Profesor, ¿y por qué? Sí, pues porque en esta primera etapa, chicos, de la historia de Mesopotamia, las ciudades que se desarrollaron primero y llegó a dominar al resto de ciudades fue la ciudad de Sumerio y la ciudad Acadio, o simplemente ciudad Sumer y ciudad Acad. Es lo mismo, no te preocupes. Resulta que el pueblo Sumer, que es lo mismo que Sumerio, fueron los primeros en establecerse en la zona.
Profesor, ¿cuál zona? Mesopotamia, pues. Tierra entre dos ríos, recuerda, recuerda. Y estos fueron los encargados, o sea, los sumerios o Sumer, fue el pueblo encargado de qué? De crear los primeros templos de la zona. Los primeros templos. Profe, ¿y para qué sirve un templo? Ah, ¿sirve para qué? Claro, para adorar a los dioses. Claro, recuerda eso. Profe, ¿y en esa época habían dioses? Sí, habían dioses. Por ejemplo, el sol, que era visto como un dios. La luna, también visto como una diosa. Así como en la cultura inca, también muy parecido. ¿Te das cuenta? Pero también estuvo el pueblo acadio. Aparte del pueblo sumer, que fueron los primeros en establecerse y además crear templos, a los cuales llamaron sigurats, por cierto, los sigurats, que eran los primeros templos de Mesopotamia, también estaba el pueblo acadio, que era, y en realidad es muy importante este pueblo acadio porque logra formarse, chicos, el primer imperio de la historia de la humanidad. Y escucha bien esto, el primer imperio de la historia de la humanidad. ¿Cuál, profesor? El pueblo acadio. Fue el primero en unificar varias ciudades de qué? De Mesopotamia. Fue el primer pueblo en unificar al resto de pueblos o de ciudades. Es por eso que se le conoce como el primer imperio de la historia de la humanidad. El pueblo acadio, o si no también el imperio acadio, el primer imperio. ¿Ya, chicos? Y tenía su rey, muy tirano, por cierto, muy tirano, pero débil para gobernar, es decir, débil para mantener el imperio. Este rey era el rey Sargón de Akkad. ¿Ya, chicos? Ese era justamente el rey de este primer imperio. ¿Cómo se llamaba el primer imperio de la historia? Claro, el imperio acadio. ¿Ya, chicos? El imperio acadio. ¿Su rey quién era? Su rey era Sargón de Akkad. Así se llamaba. Muy bien. El segundo periodo es el periodo babilónico. ¿Ya, chicos? El periodo babilónico. Y mira, más o menos tuvo su duración aproximadamente 200 años. Profe, ¿y por qué se le dice babilónico? Sí, pues porque esa, digamos, en ese periodo de la historia, la ciudad que logra desarrollarse más que el resto es Babilonia. Sí, pues es Babilonia. Por eso este periodo se le llama babilónico. ¿Ya, chicos? En esta época se crea el primer código de leyes, el famoso Código Hammurabi. Profesor, ¿qué es un código? Un conjunto de leyes. Eso es un código, un conjunto de leyes. Y entre esas leyes está justamente la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Así es, muchachos. No olvidarse de eso, por favor, ¿ah? No olvidarse de eso. Y a la vez también uno de los dioses que se suele adorar aquí es al dios Samash, el dios Samash. Y según algunas creencias, se dice que el dios Samash le dio las leyes, entre ellas la ley del talión, al rey del imperio babilónico. Profesor, ¿quién era el rey? El rey Hammurabi. Por eso es que así se llamaba el primer conjunto de leyes, el Código Hammurabi, porque quien dio ese conjunto de leyes era justamente el rey Hammurabi. ¿Quién le dio supuestamente? El dios. ¿Quién Dios? Samash. ¿A quién le dio leyes Samash? ¿A quién le dio? Al rey Hammurabi, que era emperador de Babilonia. Ya, chicos, ahí está. El tercer periodo de la historia de Mesopotamia es el imperio, o perdón, claro, el imperio asirio o el periodo asirio. Ya, chicos, ese viene a ser justamente el tercer periodo de la historia de Mesopotamia. El periodo asirio o también llamado imperio asirio. Más o menos ha tenido una duración de un poco más de 500 años, un poco más de 500 años, imagínate. ¿Eh? Puede ser poco en palabras, pero en tiempo es muchísimo tiempo, claro. Son cientos de años. Y en esta época, Mesopotamia, déjame decirte que Mesopotamia llega a tener su máximo tamaño. Como imperio, su máximo tamaño. Se expande porque tenía ejército,
tenía gobernantes, como por ejemplo su emperador Asurbanipal. Profesor, ¿cómo? Asurbanipal. Ese emperador durante este periodo asirio, porque en realidad el pueblo que desarrolló este gran imperio era el pueblo Asur. Entonces, debido a ello, es que este emperador Asurbanipal llevó a la máxima expansión. ¿A quién? A Mesopotamia. Y mira, tuvieron su dios. ¿Cómo se llamó su dios? Asur. Por eso que el emperador también se llamaba Asurbanipal, el que adora a Asur, que era el dios de Mesopotamia durante este tercer periodo, durante esta época. ¿Sí, chicos? Y mira cómo era su dios más o menos abajo para que puedas observar. Es un hombre, si te das cuenta, como que está agarrando una especie de arco con flecha y tiene alas. Sí, pues en esta época ya se comienza a crear ese tipo de personajes, de personas con alas, como si fueran ángeles, sí, pues. Entonces yo te pregunto, ¿en qué época se llegó a la máxima expansión de Mesopotamia? En el periodo asirio. ¿Con qué emperador? Con el emperador Asurbanipal. ¿Cómo se llamaba su dios? Su dios se llamaba Asur. ¿Ya, chicos? Y por último, porque de ahora en adelante tú tienes que saber que en historia nada dura para siempre, todo tiene su final por diversos motivos, por diversos problemas que tenga la sociedad. Nuevamente Babilonia llega a tener un gran desarrollo en esta época, Babilonia. Y por eso es que aparece el periodo neobabilónico. Es decir, Babilonia nuevamente comienza a gobernar. Pero en esta época, para su mala suerte de la ciudad de Babilonia, que era la que gobernaba nuevamente en esta época, comienzan a sufrir invasiones, muchas invasiones, por ejemplo, de los persas. El pueblo persa, que era otra gran cultura de la época, comienza a buscar territorios y ve que Mesopotamia tiene buenos territorios. Entonces decide invadir a los habitantes de Mesopotamia. Es en esta época donde Mesopotamia, chicos, pierde mucha fuerza. Pero eso ya lo vamos a discutir en otra etapa de nuestra historia. Pero sí te debo hacer recordar que en esta época se construye algo que es considerado como una maravilla del mundo, los famosos jardines colgantes, ¿no? Que es más o menos lo que te estoy presentando abajo. En medio de un desierto hay una construcción muy bonita con áreas verdes, al cual se le ha puesto de nombre los jardines colgantes, que fue construido por el emperador Nabucodonosor II, así se llama el emperador Nabucodonosor II, y se dice por ahí que lo hizo justamente en honor a su esposa, ¿no? Hizo un área pues llena de flores, con un camino para recorrer en medio del desierto, y a la vez pues con gran atractivo turístico en la actualidad. ¿Ya, chicos? Pero como te digo, en esta época Mesopotamia llega a tener muchas invasiones y lamentablemente pues llega a perder todo su poderío esta gran cultura. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso era justamente la historia que te quería contar de Mesopotamia. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido. Si no has entendido alguna cosita, lo apuntas en tu cuaderno de repente para que en la clase en vivo me puedas preguntar. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado. Aquí les dejo justamente una tarea. ¿Para qué servía la ley del talión? Ajá, les hablé sobre la ley del talión y qué cosas se buscaba, ¿verdad? Un cierto orden. Claro, establecer justicia. Sí te conté sobre eso. Y a la vez también elabora brevemente una biografía sobre Hammurabi. ¿Quién era Hammurabi? Ah, el rey de Babilonia, claro, el primero que elaboró el primer conjunto de leyes, el Código Hammurabi, claro. Ya, sobre él vas a investigar un poco. ¿Ya, chicos? Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en clase. Nos vemos.